La Peña fue un grupo de animación, yo todavía no estaba aquí entonces cuando se hizo. La constituyó gente de aquí de Badalona que tenían ganas de animar al club. Y la formaron en el año 2002, como bien dices. De la gente que la fundó no quedan muchos, la verdad que quedan a lo mejor uno o dos, pero bueno, que siguen teniendo ganas de venir y siguen viniendo. Se fundó cuando estaba el equipo en tercera división y justamente pues fue hacerse la fundación y empezar el club a también hacia arriba, luego se hizo lo de la fusión, etcétera. Y la verdad es que por suerte han vivido, ellos en su momento, nosotros después, hemos vivido buenos momentos con la Peña. Y por suerte, hacemos 20 años que, oye, que quieras o no, con épocas malas que hemos tenido, ahora con el COVID, que hemos estado sin venir al campo y tal, pues que siga manteniendo la Peña, pues por lo menos para mí ahora como presidente es importante, ¿no?, que sigamos. Hombre, la Peña en sus inicios, sobre todo los años buenos de Segunda B, cuando se jugaban playoffs, cuando estábamos arriba, pues quieras o no, al final también te hace que la gente pues se anime a estar contigo. Luego los malos momentos es cuando se ve realmente quién le gusta, quién lo siente, quién lo quiere, y entonces, claro, si el equipo va bien, mucha gente se apunta. Si el equipo no va tan bien, pues siempre es más difícil que vengan y que se queden, porque sí que es verdad que hay gente que empieza, viene y prueba, ay, qué tal, no sé qué, pero si el equipo no arranca bien, hay mucha gente que luego ya no aparece y no sigue, y por eso casi siempre estamos los mismos, por así decirlo, en la grada. Cuando estuvimos más fuertes, yo creo que fue el año que hicimos playoff contra el Linares. Ahí había bastante gente de la Peña. Antes no sé porque no estaba, obviamente, pero desde que yo estoy, Linares, aquella temporada, como hicimos buena temporada, pues anima a mucha gente. Y luego ahora, el primer año de Manolo, creo que también tuvimos así un boom bastante importante. Y luego el resto ha sido pues idas y venidas, gente que va, gente que viene, gente nueva que se queda. Nuestro máximo creo que ha sido ser unos 100, si no me equivoco, número arriba, número abajo. Actividades, pues cuando se podían hacer reuniones y podías ir a otros campos, pues hacer desplazamientos con el equipo, ya fuese a lo mejor solo un día o incluso un fin de semana, pues a lo mejor hacer alguna reunión de final de temporada con los miembros de la Peña, pagado por la Peña y cosas de estas, pero claro, desde hace 2 años con esto del COVID no se puede hacer absolutamente nada, por desgracia. A ver si conseguimos ya que esto acabe y podamos volver a retomar, porque ya ha habido gente de la Peña que nos ha preguntado si haríamos algún desplazamiento, pero claro, esto hasta que no estemos 100% que se puede, que no hay ningún problema ni tal, pues obviamente no nos arriesgaremos a meter a 60 personas en un autocar y que pueda pasar algo. Entonces no nos vamos a arriesgar a eso, pero cuando todo se vuelva a la normalidad, volveremos a hacer actividades, incluso a lo mejor empezaremos a pensar en hacer algunas otras cosas que hasta ahora no hacíamos. No hace mucho, por ejemplo, hicimos una colaboración con el Ayuntamiento y con el club cuando hicieron aquí lo de los Reyes, pues vinieron ejemplos de voluntarios, porque aparte somos del Badalona, pero también nos gusta hacer cosas para la ciudad, ¿no?, para la que llevamos el nombre. Yo creía que con el estadio nuevo habría gente que se decidiría ya a venir, porque claro, es mucho más cómodo estar en un asiento bien, con tu espacio, y no tener que sentarte en un hormigón frío, como pasaba en el Centenari. Y yo la verdad es que esperaba que se apuntara gente, sobre todo el primer día que estaba el campo lleno, digo, hombre, todos no van a venir, digo, pero solo aunque viniesen la mitad, digo, ya sería importante para el club, pero claro, los resultados son los que mandan a la hora de atraer la gente. Si ganas, vienen, si no ganan, pues estamos los de siempre. La afición del Badalona es una afición ya, por desgracia o suerte, tal como quieras mirar, bastante envejecida, y llega el momento que aquí o entra gente joven o al final el club se irá pagando, no por el hecho de que eso tenga que acabar, sino porque si la gente que lo apoya cae más mayor, pues al final te quedas sin masa social, por así decirlo. Sí que el club puede hacer algo más por el tema social, de que venga más gente, lo que tú montar un stand, o no sé, o poner en la puerta también para vender camisetas, que la gente tenga ese sentimiento de que se hacen partícipes del club de la ciudad. Pero claro, como también entiendo yo que están con la transformación en SAD y tal, pues quizás no tienen el foco 100% puesto quizás en esto. Ahora a ver si cuando salga la SAD, la gente que entre pone de verdad foco en ello y consiguen reactivar y que la ciudad sienta como suyo el club y podemos tirar para arriba. Ahora mismo en La Peña creo que somos alrededor de unos 50 que tengan el carnet para este año. Pero siempre, claro, con este tiempo, gente que trabaja, pues normalmente solemos venir más o menos la mitad. Y claro, no todos animan. O sea, hay gente que es de La Peña, que sí, que se apoya, se pone con nosotros, pero que cante así para animar fuertemente, pues no
no somos todos, por desgracia. Pues en segunda vez mantener una peña durante mucho tiempo hay que tener muchas ganas y mucha convicción de estar siempre ahí, ¿eh? No sé, yo el resto de peñas porque desconozco muchos años de creación de otras, pero de las nuestras yo creo que debemos ser de las más longevas y esperemos que dure muchos años más, a ver si conseguimos que venga más gente joven al campo y se unan a nosotros y oye, algún día yo tendré que dar relevo a alguien, como me lo dio a mí en su momento. Yo por el resto de equipos, como dices tú, de Escapulars y tal, tiene un sentimiento de club, o sea, es el barrio, es ese equipo del barrio y lo tiene muy arraigado, ¿no? Entonces, claro, eso muchas veces te facilita, ya que entre la propia familia vayas al campo y te empapes pero claro, eso aquí, por ejemplo, no pasa. Somos el Badalona, somos el equipo de la ciudad, por así decirlo, porque somos el más grande, no porque querramos ser más que nadie, sino porque llevamos el nombre. Pero la ciudad no tiene un sentimiento de pertenencia al Badalona. Son más el Barça, el Madrid, el Español, el Atlético de Madrid. Respetarle a cada uno que sea el equipo que quiera, ¿no? Pero no sé, la verdad es que sí que da una lástima que en una ciudad de más de 200.000 habitantes no haya un hueco para el Badalona y llenar un estadio como el que tenemos. Es un estadio espectacular y que yo animo a la gente que venga porque seguramente si hubiese mucha más gente al campo el equipo sería diferente y podríamos hacer cosas mejores. Tenemos que seguir remando de momento los que estamos. El club nos ayuda sobre todo para guardar el tema de logística, el bombo, las banderas, megáfono, todo esto. Y luego el club si tenemos que pedir a lo mejor algún tipo de ayuda cuando vamos a algún partido fuera, porque a lo mejor vamos X personas y pues la peña sí que se puede llegar a hacer cargo de X entradas, pero ya cuando son más, pues quieras o no, por no subir el precio a la gente que viene, pues intentamos a ese club siempre nos puede echar una mano. Y si no ese club, hablamos con los jugadores que a veces les dan invitaciones y no van a ir sus familiares o lo que sea, y también nos las suelen ceder, si no van a ser utilizadas, claro. Pero sí, el club nos ayuda en lo que buenamente pueden, porque tampoco es que seamos un club aquí que podamos derrochar, por así decirlo, y que lo tengamos todo. Hombre, aquí recientemente en el campo, el día del Getafe, de Copa del Rey, la verdad es que el día había un ambiente increíble. Me recordó sobre todo al día del Español, que también se llenó el campo para la inauguración, el día del Español B. Y claro, es que este campo cambia mucho de estar 50 personas gritando en un fondo, cuando está todo el campo lleno y ya solo con que griten Badalona es que no sé, o sea, si tuviese campo lleno esto sería una presión y seríamos un club pero muy, muy importante, que ya lo somos a nivel de historia, pero a masa social pues deberíamos de serlo también. Llegar el momento que a lo mejor ya no poder estar cantando los 90 minutos, no podré a lo mejor estar tocando como cuando toque, por eso tiene que haber gente detrás, joven, que tenga ganas de coger y darte ese relevo, ¿no? Pero sí, yo mientras pueda y el cuerpo me lo permita, yo seguiré viniendo, ¿no? Y las veces que fallo pues es por alguna necesidad, una causa mayor, pero si no, aquí estaremos, haga nieve, llueva, truene o haga un viento y un frío como el que se espera que va a hacer esta tarde.